El autismo y el TDAH aumentan. ¿Pueden ser diagnósticos erróneos? Escuchemos la opinión del doctor Alberto Fernández Jaén. Hola amigos, decía Chomsky que lo más aterrador es aceptar la desinformación como norma o como realidad o como verdad. Recientemente se ha celebrado el 2 de abril, el Día de Concienciación del Autismo. Yo creo que esto es muy importante para la visualización de un trastorno tan importante como este. En esta misma línea hemos colaborado en los últimos años en la identificación de casos, en el diagnóstico de los mismos, en el diagnóstico de la causa que subyace detrás de los trastornos del espectro autista, la investigación que esto genera, la formación de otros profesionales, pedagogos, psicólogos, médicos, a la hora de diagnosticar, insisto, un trastorno tan complejo como este. Sin embargo, muchos profesionales a la par estamos alarmados, alertados por un incremento en el diagnóstico de los trastornos del espectro autista que con frecuencia se acompañan de incrementos en el diagnóstico de otros trastornos como el trastorno por déficit de atención y hiperactividad o TDAH. ¿Pudiera ser que se estén confundiendo unos diagnósticos con otros? No lo sé. Vamos a verlo. Ya la propia Organización Mundial de la Salud y la CDC alertan hace unos años de un incremento ilógico, posiblemente injustificado, de diagnósticos como el autismo o el propio trastorno por déficit de atención y hiperactividad, como comentábamos antes. Los motivos o los posibles motivos que subyacen detrás del incremento diagnóstico del autismo posiblemente sea la formación, la profesionalización y el mayor conocimiento de este trastorno y, por tanto, una mejor identificación de algunos casos, sin duda. Otro motivo puede ser que estamos teniendo hijos en edades más avanzadas, con la aparición más probable, conocida, de mutaciones autistógenas. O, ¿por qué no?, factores ambientales que desconocemos y que pueden estar contribuyendo, sin duda de nuevo, a una mayor prevalencia de este trastorno. Sin embargo, también creemos que está habiendo un incremento en el diagnóstico por un mal diagnóstico del trastorno per se o por la confusión con otros trastornos del neurodesarrollo que se solapan sintomáticamente de forma manifiesta con los síntomas propios del trastorno del espectro autista. Así, el solapamiento clínico, el solapamiento sintomático de este trastorno con otros trastornos del neurodesarrollo o trastornos psiquiátricos, tanto en niños como en adultos, alcanza la cifra del 30-50%, por lo cual debemos ser muy cautos a la hora de diagnosticar un trastorno del espectro autista si no tenemos una formación adecuada en la identificación de estos otros trastornos. A la hora de distinguir, hacer diagnóstico diferencial, el trastorno del espectro autista de otros trastornos en la población infantil, debemos contemplar el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, sobre todo en su subtipo inatento, particularmente cuando se acompaña de tics o problemas de coordinación. El trastorno del desarrollo de la coordinación, por ejemplo, en su identificación diferencial contra el síndrome de Asperger. Individuos niños que tienen tics, trastorno de Tourette o un trastorno obsesivo-compulsivo asociado. Niños que tienen un trastorno específico del lenguaje, como ya advirtió la doctora Dorothy Bishop en el año 2008. Los trastornos específicos del lenguaje, muchos de ellos evolucionados, o los trastornos de predominio semántico-pragmático, pues estos niños van a manifestar, van a tener síntomas muy parecidos a los que podemos encontrar en la esfera comunicativa, en la esfera social, con los trastornos del espectro autista. Por supuesto, como antes comentamos, ya de forma específica en el trastorno de la comunicación social o trastorno semántico-pragmático. Los podemos encontrar también en el trastorno del aprendizaje no verbal, un término más empleado en neuropsicología y en psicopedagogía. Y, por supuesto, en la discapacidad intelectual. Los niños con discapacidad intelectual leve moderada pueden tener dificultades comunicativas sociales que se asemejan enormemente, per se, a la sintomatología propia del trastorno del espectro autista. Y en adultos, el diagnóstico diferencial del trastorno del espectro autista es, si cabe, todavía más complejo, porque va a sumar los trastornos que hemos comentado en la infancia a trastornos que pueden debutar o manifestarse en la adolescencia o en la edad juvenil o ya en la edad adulta joven. Trastornos, como antes comentábamos, como el propio trastorno por déficit de atención y hiperactividad persistente y asociado a bajas competencias sociales o una clara disfunción ejecutiva. Pueden tener síntomas que se solapan muy bien con el trastorno del espectro autista. Adultos con tics, trastorno de Tourette o un trastorno obsesivo-compulsivo, por supuesto. Trastorno semántico-pragmático o trastorno del lenguaje evolucionado. Puede manifestarse por unos síntomas muy similares en la esfera social y comunicativa a lo que encontraríamos en personas con un trastorno del espectro autista. Pero ya de forma específica en la edad adulta, los trastornos de la personalidad, sobre todo el trastorno límite de la personalidad o el trastorno esquizoide, la propia esquizofrenia y, sin duda, el trastorno por ansiedad social. Un diagnóstico diferencial realmente complejo en algunos casos, ya que además algunos pacientes con trastorno del espectro autista tienen además un trastorno por ansiedad social. Pero posiblemente este sea uno de los diagnósticos diferenciales más claros y significativos que tenemos que saber realizar en jóvenes o en adultos jóvenes cuando estamos intentando diagnosticar o descartar un diagnóstico de estas características. Pero
¿Cuál es la realidad en cifras del aumento del trastorno del espectro autista o del TDAH, como antes comentábamos? Para esto podemos hacer mención de estudios como el de Boyle y colaboradores del año 2011 en Estados Unidos o el estudio de Pulcini y colaboradores del año 2015 en el mismo país. O en Reino Unido. Para esto podemos hacer uso, por ejemplo, del estudio de Cibulski del año 2015, que en colaboración con sus colegas nos establecen una serie de cifras que realmente son muy alarmantes. Cifras que nos demuestran cómo hay un incremento de la prevalencia del diagnóstico de los trastornos del espectro autista entre un 300 y un 1000%. Cifras elevadísimas. Y en el caso del TDAH, entre un 200 y un 500%. Este aumento del trastorno del espectro autista y del trastorno por déficit de atención y hiperactividad se ha relacionado con el descenso paradójico, con el descenso curioso de otros trastornos. A medida que aumenta el diagnóstico del trastorno del espectro autista y del propio trastorno por déficit de atención y hiperactividad, resulta que se diagnostica menos la discapacidad intelectual. Resulta que se diagnostican menos los trastornos específicos del aprendizaje. Y resulta que se diagnostican menos los trastornos específicos del lenguaje. Diagnósticos que, como hemos comentado, son diagnósticos diferenciales. Qué casualidad que a medida que hay más autismo, hay menos discapacidad. Esto es poco coherente. Si volvemos a hacer uso de estas referencias que antes comentábamos, como por ejemplo la de Pulcini del año 2015 en Estados Unidos, y sumamos otras referencias como la de Rosenbaum, también en Estados Unidos del año 2016, o estudios de otros continentes como el estudio coreano de Silra y colaboradores del año 2020, estos estudios nos dicen que esto se ha incrementado en las cifras que comentaba antes, es decir, el autismo incluso hasta en un 1000% y el TDAH incluso hasta en un 500%, y se ha vinculado a una reducción, por ejemplo, de la discapacidad o de los trastornos del aprendizaje y del lenguaje al 50%. Es decir, unos diagnósticos aumentando y otros diagnósticos disminuyendo. ¿Y cuál es mi opinión? Sin duda que hay un incremento claro de la prevalencia, o al menos del diagnóstico de los trastornos del espectro autista y del trastorno por déficit de atención y hiperactividad en estos últimos 10-15 años. Un incremento realmente muy significativo, que sin duda puede estar vinculado a un mejor conocimiento y una mayor profesionalidad de las personas que atienden a estos pacientes. Pero paradójicamente se ha asociado a una disminución del diagnóstico del trastorno específico del lenguaje, de los trastornos específicos del aprendizaje y de la propia discapacidad intelectual. Las cifras que he mostrado realmente son poco justificables simplemente por un mayor conocimiento de estos trastornos, con lo cual debemos pensar que a esta mejor concienciación y profesionalización de los colegas que atienden este tipo de problemas en el ámbito de la salud se está sumando un mal diagnóstico del trastorno del espectro autista, un mal diagnóstico del trastorno por déficit de atención y hiperactividad y un mal diagnóstico diferencial de estos trastornos en pacientes que tienen otros problemas que se solapan y se asemejan, sin duda, clínicamente al trastorno del espectro autista o al trastorno por déficit de atención y hiperactividad y que han sido mal diagnosticados con estos otros diagnósticos. Por tanto, es trascendental, es vital que el diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo en general y, por supuesto, del trastorno del espectro autista y del TDAH tiene que estar enormemente profesionalizado, tanto en su diagnóstico como en su diagnóstico diferencial, ya que el solapamiento clínico de estos trastornos con otros trastornos del neurodesarrollo es elevadísimo. Estos son los datos. Esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes. Esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.